Pon tu mano en tu corazón y oramos juntos. Di así conmigo: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, estamos en esta serie que se llama Década, haciendo referencia a nuestros 10 años, a los 10 años que tenemos como familia Adulama, este cumpleaños que estamos festejando. En la sesión de hoy, sesión número 2, tiene como título Dios sabe quién eres. Dios sabe quién eres. El domingo pasado hablábamos un poco acerca de y Dios dijo, ¿te acuerdas? Y el corazón del mensaje de la semana pasada es que si Dios lo dijo, se va a cumplir, ¿sí? Si Dios inició una obra en tu vida, si Dios te llamó, te encontró, quiere decir que Él va a terminar lo que empezó en ti. Y no hay defecto, no hay ninguna situación en nuestra vida que pueda impedir realmente que Dios termine su obra. Lo que Él empieza, Él lo termina. Y el corazón de esta sesión también, pues va como relacionado con este mismo tema, ¿no? Y cuando hablo de que Dios sabe quién eres, voy a hablar un poco acerca de la identidad que tienes en Dios y cómo Él te ve. Y para tomarme de uno de los mejores ejemplos de la Biblia, quiero hablar de este personaje que todos conocemos, que es un personaje bien famoso en México. De hecho es el que canta las mañanitas, ¿verdad? En el otro servicio sí se rieron, gachos. No es Vicente Fernández, ni Alejandro Fernández, ¿verdad? Ni Topollillo, ¿no? Ni Cepillín. A ver, según estas son las mañanitas. Gracias, de que si sabes quién canta. Todos los demás son piratas. El original, el que canta las mañanitas. Qué buen chiste, ¿verdad? Gracias. Era el rey David, ¿sí? Voy a hablar del rey David, ¿sale? Porque en nuestra imagen que tenemos del rey David, pues obviamente lo vemos con el esplendor, con el reino, con que unificó el reino de Judá y que duró 40 años, es el rey más icónico y es la dinastía del Mesías y tantas cosas hermosas que sabemos del rey David, pero creo que no sabemos el trasfondo de la vida del rey David. Porque también no sabemos la historia, pues, de un adolescente de 15, 16 años que mata a un gigante con una onda y esto es tan conocido que no solamente el rey David está en las mañanitas. O sea, hay marcas que tienen al rey David. Los músicos conocemos una serie de bocinas, fíjate, unas bocinas gigantescas que se llaman Goliath, así se llaman, Goliath en inglés. Y son unas bocinotas y en mi tiempo eran como muy cotizadas esas bocinas. Pues la competencia sacó otras bocinas que se llamaban David, ¿sí? Que eran chiquitas y poderosas. Bueno, pues es muy conocido el rey David por sus logros y sobre todo por esta escena cuando mata al gigante. Pero quiero hablarte de cuál fue el verdadero gigante que David venció, que no fue Goliat, ¿sí? Su verdadero gigante no fue ese. David tuvo que vencer un gigante mucho más fuerte y más desafiante, pienso yo, que es el rechazo, el desprecio, aún de su propia familia. Y la historia empieza así. Muchos teólogos, y concuerdo con ellos, creemos que David es un hijo que nace de Isaí, pero fuera del matrimonio, ¿ok? Hay partes de la Biblia que nos dan a entender que David no era un hijo bien visto por su padre y por sus hermanos y que de hecho lo tenían en el exilio, ¿ok? Y mira, cuando tú quieres creer algo de la Biblia, hay una regla: en boca de 2 o 3 testigos tiene que aparecer, o sea, de 2 a 3 veces tiene que aparecer en la Biblia una evidencia para que tú creas algo. Y te voy a poner el primer verso. Salmo 51:5 dice así, esto lo escribe el rey David, dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y el Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento del rey David. El rey David había cometido adulterio, había sido infiel, y no solamente había sido infiel, sino que había matado al esposo de la mujer con la que fue infiel. O sea, fue terrible lo que hizo David. Y en el Salmo 51 David se arrepiente y le dice: Dios, escudriña mi corazón, límpiame, reconozco que te he fallado. Y en la misma dinámica de la oración, David puede concluir en algo: tal vez
hice esto y cometí esto porque yo también fui concebido por un adulterio. Por eso es lo que leíamos, en pecado me concibió mi madre. Y hay otra evidencia que aparece en la Biblia, que está en el Salmo 69, verso 8. También es algo que David escribe y dice: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. O sea, lo más probable es que David sí era hijo de Isaí, pero no era hijo de la mamá de sus 7 hermanos, ¿no? Por eso dice: soy un extranjero, un extraño para mis hermanos, o sea, los hijos de mi papá, pero soy un extranjero para los hijos de mi mamá. Lo más probable es que su madre haya sido o una sierva de la casa de Isaí, o tal vez hasta una prostituta. ¿Ok? Y David nace, de hecho hasta los rasgos físicos de David son resaltados en la Biblia porque eran diferentes a los rasgos de los israelitas. Cuando Samuel lo conoce, dice que era rubio, de hermoso parecer, ojo azul, pelo chino, ¿sí? Ricitos de oro, o sea, sí, imagínatelo pues. Entonces, hasta la Biblia resalta las facciones del rey David porque era diferente. Entonces, aparte de estos 2 versos que acabamos de leer, que David se sentía un extraño dentro de sus hermanos y un extranjero para los hijos de su madre, y aún él reconoce, o sea, yo nací en pecado me concibió mi madre. La escena cuando Samuel va a ungir a un nuevo rey a Belén, Dios había desechado a Saúl y le dice: Samuel, vas a ir a Belén y ahí te voy a mostrar quién es el nuevo rey, ¿sí? Y ahí va Samuel, y cuando llega Samuel era una eminencia. O sea, que el papa ni que nada, o sea, Samuel era una eminencia. Dice la Biblia que lo recibieron en Belén temblando. O sea, imagínate qué tan poderoso era Samuel en la autoridad y la palabra que tenía, y cómo Dios estaba con él, que la gente temblaba en su presencia. Entonces, cuando Samuel llega a Belén y los jefes de la ciudad lo reciben, dice: vengo exclusivamente a la casa de Isaí. Y llega a la casa de Isaí y le pregunta: Isaí, quiero ver a tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Y ahí viene otra evidencia. Isaí responde: tengo 7 hijos. Y eran 8, ¿sí? O sea, ni siquiera, imagínate mentirle a un profeta, pues, o sea, ¿qué onda? Entiendo que tal vez lo que estaba haciendo Isaí es ocultando su pecado. No quiero que Samuel sepa que fui infiel y que tuve un hijo por allá, por fuera. Pues qué vergüenza que el profeta, ¿sí?, se dé cuenta que fallé, y todavía con una extranjera. Pues entonces Samuel le dice: muéstrame a tus 7 hijos. Y empiezan Eliab, Abinadab, Sama, y dice la Biblia que eran muy guapos, ¿no? Y altos y fuertes, así, hombres de guerra. No sé, yo me imagino los de Wakanda así, o sea, no sé por qué me los imagino así, ¿no? Pero bueno, eran así, muy fuertes. Y con cada uno Samuel como que se emocionaba, ¿no? Se vislumbraba y decía: este es. Y Dios le decía: no, este no es. No te apantalles, Samuel, no te apantalles, le decía. Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y aquí aparecen algunas cosas. Primero es eso: Isaí niega a David. Qué feo es eso. O sea, no sé qué tipo de padre tuviste, pero un padre que te niega. Segundo, era el más pequeño de la familia. Aproximadamente en ese tiempo debe haber tenido unos 14 o 15 años. ¿Qué hace un adolescente de 14 o 15 años viviendo en la montaña, cuidando ovejas, solo? Si tú tienes un hijo de 13, 14 años, ¿cómo lo mandas a él a vivir en la montaña solo, cuidando ovejas, y no a los hermanos más grandes? Y David allá solo. Y todavía dice la Biblia que David se enfrentaba a osos, a leones, al lobo cuando venía a comerse alguna de las ovejas, y que se enfrentaba cara a cara con ellos, no solamente con la onda, sino con sus manos, y defendía las ovejas. O sea, a Isaí, escucha esto, no le importaba a David. O sea, si había un hijo a quien arriesgar, que se muera el hijo del adulterio, ¿ah? Sí, o sea, que se me mueran los otros 7, que se muera él. Y cuando Samuel va pasando cada uno de los hijos, los 7 mayores, y que Dios le dice: no es ninguno de ellos, pregúntale a Isaí si tiene otro hijo. Qué fuerte eso.
Y va Samuel con Isaí y le dice: Isaí, ¿qué me estás ocultando? ¿Sí? Le dice: de casualidad, ¿no tendrás otro hijo? O sea, ya de plano pues. Y Isaí le contesta y le dice: sí, sí tengo otro hijo, pero no vive aquí en la casa. Vive en las montañas cuidando las ovejas. Y ahí, eso a mí me toca tanto mi corazón, porque Samuel dice: no nos sentaremos a comer hasta que David llegue. O sea, no estabas cerca, y no es como ahorita de que súbete al carro y ve. No, no nos vamos a sentar a comer hasta que David llegue. Y escucha esto: David no se sentaba a la mesa con su familia. David no era digno de sentarse a la mesa con su papá y sus hermanos. Él tenía que comer solo allá con las ovejas. Y en ese momento Dios lo vindica y dice: no vamos a comer, por la boca del profeta Samuel, hasta que David llegue. Y aquí aparece el título de la sesión: no importa quién te ignore, Dios sabe quién eres. No importa quién te rechace, Dios sabe quién eres. Aún sea tu propia familia y tus propios hermanos, Dios sabe quién eres. Y te va a llamar de donde sea, aún detrás de las ovejas. Porque la gente nos puede ignorar, ¿sí? Podemos pasar desapercibidos para otras personas, pero Dios nos ve. Y esto es algo hermoso, porque yo veo la escena de cómo Samuel unge a David, y es impresionante porque David llega sin saber, o sea, apestó su oveja, porque los pastores olemos a las ovejas, así que báñense. ¿Sí? David venía, apestó su oveja de haber estado quién sabe cuántas semanas en la montaña, y llega, y yo me imagino que él estaba totalmente desconcertado pues. Y de repente Dios le habla a Samuel y le dice: este es, úngelo. Y Samuel en el instante toma el cuerno de la unción y se lo echa encima. Un niño de 15 años diciéndole: tú vas a ser el próximo rey. No eres de linaje real, ni siquiera eres hijo legítimo, pero es a quien Dios ha elegido. Dios te eligió. Y pudiéramos decir: wow, pues yo creo que David, de ser ungido, al día siguiente pues ya estaba en el trono, ¿verdad? Y llegó Saúl y reconoció al nuevo rey. Saúl. No, lo único que pasó en su casa es que David pasó de ser pastor de ovejas a mandadero de sus hermanos. Esa fue su relevancia dentro de la familia. O sea, ni siquiera su papá, yo creo que ni su papá ni sus hermanos habían entendido la relevancia del acto que habían presenciado, de que su hermano ahora, su hermano menor, era el ungido de Dios. No lo entendían, porque la escena siguiente, que es cuando David enfrenta a Goliat, David llega al campo de batalla por un accidente. O sea, era el mandadero. Bueno, pues ya es el ungido de Dios, lo vamos a quitar de las ovejas y lo vamos a poner de mandadero. Y le dice Isaías a David: hey, monta un burrito con comida y llévalo a tus hermanos. Y cuando David llega al campo de batalla es cuando ve a Goliat. Y cuando ve a Goliat, David se enoja y dice: ¿por qué no lo han matado? Este incircunciso, dice, yo lo voy a matar. Pero hay algo curioso en esta valentía de David, porque David no estaba confiando en sus fuerzas, porque tenía 15, 16 años, y Goliat, imagínate, hombre de guerra de 3,5 metros. Ve a cualquier muchacho de 15 años, todos ñengos así, o sea, ya todo bien pues. No había manera pues en que ganara, no había manera. Pero ¿por qué David tenía tanta valentía de enfrentar a Goliat? David sabía algo: no me puedo morir. Dios me eligió, o sea, nadie me veía. Ni mi papá me veía, ni mis hermanos. Era menos que un cero a la izquierda. Y Dios me vio, me eligió, me llamó, me ungió. Este gigante no me puede matar. Dios no hubiera hecho todo esto si no tuviera un plan conmigo. Por eso David decía: yo lo voy a enfrentar.
Y si por alguna razón no le atino, Dios va a intervenir. Dios va a mandar un ángel. Dios va a hacer algo. No me puedo morir. Dios tiene un plan con mi vida. Y él estaba tan seguro de eso que su misma expresión, porque no sé si alguna vez has pensado qué significa esta expresión que David tiene: este filisteo incircunciso. Para nosotros no significa mucho, pero lo que estaba diciendo David es: él no tiene un pacto con Dios, yo sí tengo un pacto con Dios. La circuncisión era la evidencia física de que alguien tenía un pacto con Dios. Y lo que estaba diciendo David era precisamente eso: yo sí tengo un pacto con Dios y tú no tienes un pacto con Dios. Por más grande que seas, por más armadura que tengas, no importa, yo tengo un pacto con Dios y tú no. Y era una confianza tan hermosa que David tenía en Dios, porque veo la elección de Dios hacia David. Wow, es impresionante, ¿verdad? La historia que ya te conté, desechado por su familia y que Dios lo escoge. Pero veo algo en David también. David también escogió a Dios, porque David, allá en la montaña, dijéramos acá en el norte, allá en el monte, solo, no tenía un papá que le dijera: tienes que ir a la iglesia, ¿verdad? Tienes que orar. Ni ora el papá y le dice a los hijos: tienes que orar, ¿verdad? Tienes que leer la Biblia, ¿verdad? No tenía un papá que lo guiara o que lo forzara a hacer nada. Y David eligió a Dios sin que nadie lo forzara, lo invitara o lo impulsara a hacerlo. No tenía un pastor que lo inspirara domingo a domingo a buscar a Dios. No tenía. David eligió a Dios. Y hay algo hermoso, porque en todo el Antiguo Testamento solamente hay un personaje, un héroe, que escribe que ama a Dios. Hay uno solo en todo el Antiguo Testamento, y el único que lo hizo fue David. En el Salmo 18, empieza diciendo: te amo, Señor, fortaleza mía. No hay otro personaje de la Biblia que haya dicho: te amo, Dios. Ni Abraham, que fue amigo de Dios, ni Jacob, que fue el patriarca, ni José, que fue el gobernador de Egipto, ninguno de los 12 de las tribus de Israel. Nadie llegó al punto de decir: Dios te amo, Dios te amo, te amo, Dios. Era algo, mira, para mí es algo insólito en el Antiguo Testamento eso. Porque aunque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios, no quiere decir que la gente lo hiciera. Y David lo hizo. Y yo veo esa elección no solo de Dios hacia David, sino de David hacia Dios. Porque la elección, familia, para que sea legítima, tiene que ser libre. Porque quiero y porque puedo. A David nadie lo forzó. Y elige a Dios. Y cuando, obviamente, su salmo más conocido, ¿verdad? El Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me imagino a David así, o sea, con el arpa, solo en la montaña y solamente cantándole a Dios y creyéndolo, porque decía: si yo puedo cuidar a esta oveja, si yo puedo dar mi vida por ellas, si yo puedo enfrentar a un oso, a un león y defenderlas, con más razón Dios lo va a hacer conmigo. Por eso dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Solo en la montaña, no estaba en un palacio, y estaba seguro que no le iba a hacer falta nada. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Familia, el Salmo 23 es un salmo de mucho dolor y de mucha soledad, y no lo hemos notado, porque todavía el rey David, que no era rey en ese tiempo, se atreve a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y empieza: aderezas mesa. Fíjate: me sirves la mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes quiénes eran sus angustiadores? ¡Sus hermanos! Y literalmente Dios le sirvió la mesa cuando Samuel dijo: no vamos a comer hasta que David llegue. La relación que David logró tener con Dios era extraordinaria, voluntaria, un amor porque quiero y porque puedo. Ahora, lo decía, bueno, si Dios eligió a David, pues lo unge y al día siguiente ya era rey. No, pasó de pastor a mandadero,
y de mandadero, después de matar a Goliat, pasó a escudero del rey. Saúl lo adopta, se lo lleva al palacio y lo pone de escudero. Carga mi escudo, carga mi lanza, carga mi espada. Y de repente David agarraba el arpa y cantaba cuando Saúl estaba depre. Era todo. Bueno, no depre. Saúl tenía un serio problema. Era atormentado por un mal espíritu, que hoy, según mi perspectiva, es ansiedad. ¿Ok? O sea, lo que Saúl padecía era ansiedad severa, basado en unos celos enfermizos y en una inseguridad de que alguien le quitara el trono. Porque Saúl sabía que Dios lo había desechado. Samuel ya le había dicho: Dios te desechó y eligió a otro. Pero Saúl no sabía que era David y lo tenía ahí en el palacio, ¿sí? Y cuando Saúl se entera de que David había sido el elegido, dice la Biblia que empieza a intentar matarlo dentro del palacio. Que dentro del palacio le tiraba lanzas. Imagínate, era su escudero. Igual era un adolescente y el rey viejón le llevaba como 20 años. Y le tiraba lanzas. Y mi mamá siempre rescató una gran enseñanza de esta escena. Y mi mamá me decía esta frase. Me dice: tu pared, me dice, ¿está llena de lanzas o está llena de hoyos? Porque cuando te tiran una lanza, si solo la esquivas y la lanza se clava en la pared, es que no regresaste el daño. Pero si tu pared está llena de hoyos, quiere decir que quitaste la lanza, la volteaste y la regresaste. David nunca regresó una lanza de Saúl. Nunca se vengó, sabiendo que era el elegido, sabiendo que era el ungido de Dios, sabiendo que Dios lo había escogido. Y todavía las hermanitas de Israel echándole crema a los tacos. Las hermanitas de Israel le echaron leña al fuego y le compusieron un corrido bélico a David. Es en serio, los corridos bélicos de ahora, de que nada, eso sí, mira, ¿sabes qué dice el corrido? Dice: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso dice el corrido. O sea, este mató 1,000, pero este 10,000. Yo no he escuchado ningún corrido de esos. Que las cargas y que el producto y que no sé qué tantas cosas dicen raras. Estos sí mataban. Pero el pueblo veía la gracia que tenía David y entonces el corazón de Saúl se volvió celoso. Y David duró 20 años procesado para poder ser rey. 20 años en persecución. De ahí sale Adulam. David sale de la ciudad donde Saúl era rey y se esconde en Adulam porque Saúl lo quería matar. Se va solo en la noche, se va solo y se esconde. Y ahí en la cueva, como la cueva de Adulam son grutas, no es una sola cueva, son muchas cuevas, ¿no? Unidas. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, hay una escena que es que había algo en el corazón de David muy especial. Estaba dormido Saúl y por accidente, en una de las vigilias de la noche, David y su general, que era Joab, se encuentran a Saúl dormido. Y Joab, como la voz del enemigo, así como Pedro y Jesús, ¿sí te acuerdas? Que le dice: aléjate de mí, Satanás. Pues en este caso fue Joab. Y Joab le decía: mátalo. Lo tienes en tus manos. Tú eres el elegido, tú eres el ungido de Dios. Dios lo desechó a él y te eligió a ti. Pero había tanta gracia de Dios en el corazón de David que dijo: jamás voy a tocar al ungido del Señor, porque prefiero que él me mate a mí a yo convertirme en un Saúl. Yo no soy un Saúl. Yo no soy el que persigue, yo no soy el que mata, yo no soy el que voy a obtener el reino bajo mis propios méritos o bajo mi desesperación o bajo mis preceptos. Voy a esperar el tiempo de Dios cuando Dios quiera hacerlo. Es impresionante porque dura 20 años, imagínate, 20 años desde que lo ungen. Ay, no. Y tú te desesperas. Y esto me lleva a algo, Los héroes de la Biblia no nacieron héroes. Nosotros los vemos, ¿no? Y haciendo cosas impresionantes y muchas veces nos vemos en el espejo de ellos y decimos: no, pues me falta un chorro para llegar a eso. Pero quiero darte esperanza, porque los héroes que admiramos de la Biblia no nacieron héroes. Por ejemplo,
Moisés, que para mí es uno de los ejemplos más claros, Moisés muere con un título que Dios le da, y es el siguiente: el hombre más paciente sobre la tierra. Ese es el título que Dios le da. Imagínate que Dios te dé un título así, qué bonito, ¿ah? El hombre más paciente sobre la tierra. Pero la aparición de Moisés en la historia no refleja que él tuviera paciencia, ¿eh? Moisés dura 40 años siendo príncipe de Egipto. Y en Egipto hay una escena donde un capataz egipcio está maltratando a un israelita. Imagínate la escena así con un látigo: no, trabaja, perro, no sé, no. Le está pegando. Y un príncipe con paciencia, el hombre más paciente, dicen, se hubiera acercado y le hubiera dicho: buen hombre, ¿verdad? Buen hombre, no lastime a este judío, ¿verdad? No le pegue, ¿verdad? O lo que sea, pues. ¿Sabes qué hizo Moisés? Mató al capataz. Lo mató. El hombre más paciente. ¿Qué paciencia va a tener? ¿Sí me explico? ¿Cuál es la diferencia? Que Moisés dura 80 años siendo procesado por Dios, 40 años en Egipto siendo príncipe, creyendo que era alguien, y 40 años en el desierto reconociendo que no era nadie. 40 años en el desierto exiliado, cuidando las ovejas de su suegro, en el desierto solo 40 años. Pero después de que Dios lo procesó, Dios le da el título de lo que siempre había sido Moisés. ¿Cuál es? El hombre más paciente sobre la tierra. Igual David, te lo decía ahorita, David nació como el olvidado. David no nació como el elegido, el rey que va a ser la genealogía del Mesías. No, nació como el hijo del adulterio, pero murió siendo el elegido de Dios. Mira, voy a hacer un paréntesis acá, porque esto me encanta de nuestro Dios, me encanta eso. No sé si recuerdas cuando llevan a una prostituta delante de Jesús para ser juzgada, ¿recuerdas? Y la quieren apedrear y van y le preguntan a Jesús: ¿qué debemos hacer? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y dice la Biblia que Jesús escribe algo en la tierra. ¿Sí te acuerdas, verdad? Hasta hay películas donde escenifican que Jesús escribe algo en la tierra. Y la Biblia no dice qué fue lo que Jesús escribe en la tierra. Pero a mí me encanta imaginar más allá de la Biblia, sin ser hereje, ¿no? Pero me encanta imaginar qué pudo haber escrito Jesús. Y yo creo que esto hubiera sido un gran escrito. David, mi padre, fue hijo de una prostituta. Porque Rahab, la prostituta de Jericó, también está en la genealogía de Jesús. Y también Jesús pudo haber puesto ahí: mi tatarabuela era una prostituta. Ese es nuestro Dios, a quien no le importa qué título te puso el mundo, cuál es el pasado que venimos arrastrando, cuál es la historia familiar que tienes. Él elige a quien Él quiere y lo saca detrás de las ovejas y lo levanta y lo hace parte de su reino. Vuelvo con los héroes que no nacieron héroes. Abraham, ¿cómo se le denomina a Abraham? El padre de la fe. Mira, si tú lees a Abraham, obedecía a Dios a medias, ¿sí? Dios le mandaba algo y Abraham era el típico que todo lo cuestiona. Pero Dios, pero si no, pero si sí, pero si no, a ver, pero si lo hacemos así, y luego Dios: no, Abraham, hay que hacerlo así. Abraham fue tan desesperado en hacer las cosas a su manera que en lugar de esperar el tiempo de Dios para tener un hijo con su esposa, tuvo hijo con la sirvienta. Y hasta la fecha, Isaac e Ismael siguen en pleito. ¿Ahorita hay guerra entre ellos? Ahorita se están peleando allá todavía, porque el padre de la fe se desesperó. El padre de la fe es el carácter de esperar con paciencia. Y el vato, bueno, ya. Pero al final de sus días, después de haber aprendido la lección, después de haber sido procesado por Dios, después de haber sido transformado por Dios, Dios le dijo: lo logré, si eres el padre de la fe.
y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob, el patriarca del pueblo de Israel, tramposo, ladrón, engañó a su propio padre, se robó la primogenitura de su hermano, engañó a su suegro. No, era una fichita, Y Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, el escogido de Dios, el elegido de Dios. Y fue el patriarca de la nación de Israel. José el soñador, que yo admiro tanto a José, ¿sí?, por lo que vivió. Y luego que es una historia similar a la de David, vendido por sus hermanos y luego vendido como esclavo. Pero te digo algo, José, antes de pasar por el proceso de quebrantamiento que vivió, no tenía el carácter de gobernar una nación como Egipto y de salvar a su pueblo del hambre. Si yo hubiera sido el hermano mayor de José, yo también lo hubiera vendido. Imagínate, porque José sí se sentaba a la mesa familiar. José era el favorito. Todos vestían de sepia y él de colores. Ríete, Padre, ayúdanos por favor. Bueno, todos se vestían de sepia y él con su túnica. Ya no te rías, ya no va a jalar. Con su túnica de colores. Pero él sí se sentaba a la mesa. Ahora imagínate a José en la hora de la comida diciendo esto: familia, anoche tuve un sueño y se los quiero compartir. Soñé que porque él era el más chico de 11, soñé que mis 10 hermanos se inclinaban ante mí. Ve el vato, o sea, el Sammy me hubiera dicho eso, mi carnal, lo cacheteo. Cállate, o sea, si me explico, ridículo. Y la historia no acaba ahí. Escena siguiente, quién sabe cuánto tiempo pasó y otra vez José: tuve otro sueño, familia. Y todos así de, imagínate así, ese hermano era José, ¿sí? Tuve otro sueño, familia. Ya. Ahora soñé que mis 10 hermanos y mi papá y mi mamá se inclinaban ante mí. Fue tan arrogante José, fue tan pedante, que su papá le tuvo que decir: bájale. ¿Cómo que tu mamá y yo? Sí dice la Biblia, yo le pongo ahí acción, pero sí dice la Biblia. ¿Cómo que tu madre y yo nos vamos a inclinar? Le dice. Y obviamente te lo digo, y tú también lo hubieras hecho. Si tú hubieras sido el hermano mayor de José, también lo hubieras vendido. Este cabezón que se cree, pues. Y le tenían tanta envidia porque el vato se lo merecía, porque había orgullo en su corazón, había arrogancia en su corazón. Sus hermanos lo venden y José es procesado también. Procesado por años, cerca de 14, 15 años de proceso. Vendido como esclavo, comprado por Potifar, acusado injustamente, encarcelado injustamente, y Dios lo pasa de la cárcel al trono porque estaba listo. Y a veces queremos nuestro propio camino, ¿no? Nuestras propias palancas. Y no, cuando Dios sabe que estás listo según su proceso, Él te promueve. Pero José no nació gobernador. Fue valiente para enfrentar su proceso y aceptar su proceso. Los apóstoles, hay 2 ejemplos claros. Primero, Pedro. Pedro era el apóstol más inestable emocionalmente, ¿sí? Explosivo, de esa gente que habla sin pensar, ¿sí? Enojado siempre, todo el tiempo. Y Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, ¿sí? Eso significa piedra. Y le dice: te estoy dando tu identidad de una vez. No era la roca es Cristo, ¿ok? Porque siempre ha habido una confusión. Pedro no fue el primer papa ni nada de eso, ¿ok? Ya, listo. Cristo es la roca. Lo que sí fue Pedro fue la primer piedra que se colocó sobre la roca. ¿Te fijas qué tan importante era Pedro, que era el primer líder de la iglesia, el primer pastor de la iglesia? ¡Wow! Pero al principio no era eso. Al principio hasta Jesús le dijo: Satanás. Pablo igual, Pablo perseguidor de la iglesia, asesino, y terminó siendo un mártir que murió feliz por haber dado su vida por Cristo Jesús. Ahora, me encanta algo, porque todos ellos
se caracterizan por algo, chicos, que es otra vez el título de esta sesión. Dios sabe quién eres. Y Dios sabía quiénes eran ellos. Y te leo Romanos 4:17 y te invito a algo. En lugar de Abraham, ahí pone el nombre de cualquier héroe. Y también te voy a invitar a que en ese verso pongas tu propio nombre. ¿Sale? Dice, eso sucedió porque Abraham, porque David, porque Gamaliel, porque Misraim creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Imagínate Dios hablándole a Moisés: Moisés, tú eres el hombre más paciente de la tierra. Y Moisés: ¿estás hablando conmigo? De hecho hay una escena de Gedeón donde Dios le habla a través de un ángel, ¿no? Fíjate, Gedeón era miedoso de los buenos, ¿sí? Estaba escondido en un lagar limpiando el trigo a escupitajos, no sé cómo decirlo, así, a sopleteadas, ¿sí? Ya ves que el trigo se limpia con el viento, pues. Y no, Gedeón estaba escondido, así, limpiando el trigo, y de repente Dios se le aparece como un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y en esa escena Gedeón sí dice así como que: ¿a quién le estás hablando? O sea, yo aquí escondido, ¿sí? Temblando por los madianitas. ¿Cuál varón esforzado y valiente? El punto es que Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque en el cielo ya son. Como en el cielo es en un eterno presente, tú ya eres lo que Dios dijo que eras en el cielo. Y lo único que Dios está haciendo en esta temporada es convencerte de quién realmente eres. Te voy a poner un ejemplo y con esto quiero ir cerrando. El piano puede pasar, por favor. Es una historia que leí hace algunos años y todavía me hace llorar. Todavía me hace llorar. No sé si recuerdas o te han hablado acerca de Thomas Alva Edison, un científico, un creador, ¿sí? Creo que uno de los inventos que él hizo fue la bombilla de luz, entre otros inventos. Fue un hombre, fue un genio, Thomas Alva Edison. Pero él cuenta una historia hermosa, conmovedora, que empata muy bien con lo que quiero aterrizar en este momento. Y es que un día lo corren de la escuela, ¿sí? Le dicen: ya no puedes venir a la escuela, mañana ya no vas a ser bienvenido. Aquí está una carta para tu mamá, regresa a tu casa, entrégale esta carta a tu mamá y que ella decida qué hacer contigo. Y él pues toma sus cosas y se regresa a su casa. Llega a su casa y le entrega la carta a su mamá y le dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué te corrieron? Pues no me dijeron, dice. Solamente me dijeron que te entregara esta carta y que tú ibas a decidir qué hacer conmigo. La mamá abre la carta y empieza a llorar. La mamá de Thomas empieza a llorar a leer la carta y el niño le dice: mamá, ¿pero qué dice? ¿Por qué no puedo volver a la escuela? Y ella, con lágrimas en los ojos, empieza a leerle la carta y le dice: señora Edison, bueno, espero así se apellidara, ¿no? Señora Edison, su hijo es un genio. La escuela es muy poco para él y yo como maestra no tengo la capacidad de enseñarle porque es demasiado inteligente. Tiene muchas capacidades, es un niño genio, extraordinario. Entonces le pido que alguien más se encargue de él, alguien que esté a la altura de sus capacidades. Atentamente, la maestra, ¿sí? Y la mamá dobla la carta y la guarda, y desde ese momento la mamá se convierte en su maestra. Homeschool de primer nivel. La mamá fue la que le enseñó matemáticas, física, historia, geometría, cálculo diferencial, todo. La mamá se aboca a ser la maestra de Thomas. Y Thomas se convierte en un genio. Tú lo sabes. Espero puedas leer su biografía, es fascinante. Y a los años la mamá de Thomas muere y él tiene que regresar ya de adulto a la casa a recoger las cosas de su mamá. Y dentro de todas las cosas que recoge encuentra el sobre donde estaba aquella carta. El sobre, él lo recordaba porque él caminó con ese sobre, él lo vio, se lo entregó a su mamá y dice: wow, la carta que mi mamá me leyó, la carta que me cambió la vida. Y dice: la voy a volver a leer para recordar las palabras de mi mamá. Y abre la carta, despliega la hoja y empieza a leer lo que realmente decía la carta.
y la carta decía: su hijo es un inútil y no sirve para nada. No lo soportamos en la escuela, nunca va a aprender. Creo que tiene un problema mental, hasta parece que es tonto. Le pedimos que usted se encargue de él porque nosotros no podemos hacer nada por él. Su hijo es un fracaso. Y cuando Tomás leyó aquella carta, ahora él es el que estaba llorando. Y con este ejemplo, familia, yo quiero que entiendas algo, que entendamos algo. El enemigo ha intentado con sus mentiras hacerte creer algo de ti que no eres tú. Y constantemente él está repitiéndonos nuestros fracasos, qué hemos hecho mal, cuáles son la lista de nuestros errores, ¿sí? Cuánta gente nos ha rechazado, cuántas cosas nos han salido mal, en cuántas cosas no hemos podido salir adelante. Pero nuestro Padre Celestial toma aquella carta y cambia las palabras y empieza a decir: si tú eres la mujer más noble y más generosa, si tú eres el hombre más valiente, si tú eres el hombre más amoroso, si tú eres la persona más perdonadora, y Dios empieza a cambiar las palabras que el mundo te ha dicho. Yo creo que hasta tus padres te han dicho, porque qué tontos somos los seres humanos en ocasiones, que nos dejamos usar por Satanás para recordarle a otros cuáles son sus defectos. Y a veces hasta como pastores, como papás, como líderes, como amigos, nos atrevemos a recordarle a la gente sus defectos, cuando eso el enemigo lo hace muy bien y el mundo lo hace muy bien. Una y otra vez el enemigo nos recuerda cuáles son nuestros fracasos, pero una y otra vez Dios viene y nos recuerda quiénes somos en Él. Y para concluir la sesión de hoy, quiero concluirla con 3 puntos que quiero dejarte en tu corazón, porque no quiero que lo olvides. El primero de ellos es: no evites el proceso. ¿Sí? Solo un Saúl evita el proceso. Saúl fue ungido y al siguiente día ya era rey. Y David fue ungido y 20 años duró para ser rey. Pero esos 20 años provocó que David fuera un rey conforme al corazón de Dios. No evites el proceso. No sé cuál sea tu lucha de hoy, pero cuando estaba preparando esta sesión, yo le decía a Dios: estoy cansado del proceso, cansado de resolver problemas, cansado de gente que habla mal, cansado de traiciones, cansado de crisis, cansado de hacer tantas cosas. Estoy cansado del proceso. Y Dios me contestó: yo también estoy en un proceso. Tengo 2000 años esperando volver. Tengo 2000 años teniendo paciencia con la maldad, con el robo, con la muerte, con la trata de personas, con tantos gobiernos que le han hecho daño a mi gente. Yo también estoy en un proceso, me dice. Así que aguanta, que estamos juntos en esto. Pero no evites el proceso. Estoy seguro que lo que hoy te molesta, que lo que hoy te duele, que lo que hoy te inquieta, es lo que Dios está usando para formar tu corazón. Y entre más te resistas al dolor, duele más. No, fíjate, no evitar el proceso es abrirte al dolor, a la vida, y no tener miedo a lo que va a pasar. Entre más resistimos, más duele. Pero cuando decimos: Dios, lo que venga, si es para mi bien, porque escucha, esa es la promesa, todo sirve para bien. Y Dios tiene esa gracia. Dios no causa dolor, pero Él convierte el dolor en carácter, ¿sí? Él convierte el dolor en algo hermoso, en un tesoro en nuestro corazón. El 2 dice: asume tu identidad en Cristo. Esto me encanta porque mira, David no necesitó el trono para comportarse como rey. Cuando pudo matar a Saúl, no lo hizo, ¿sí? Cuando tuvo que enfrentar a un gigante, lo hizo. Y no era rey, no era guerrero, pero asumió su identidad en Dios sin tener la posición. No sé qué estés esperando que pase en tu vida, pero actúa hoy como si ya lo tuvieras todo, porque eso es fe. ¿Qué estás esperando que pase? Que me promuevan. Actúa hoy como si ya tuvieras esa promoción. ¿Qué estás esperando que pase? Encontrar el amor de tu vida, comprar una casa. No sé qué estés pidiéndole a Dios. Actúa hoy como si ya lo tuvieras. José tenía la promesa y estando en la cárcel actuó conforme a su identidad y no su circunstancia. Y si hay 3 personajes que nos ayudan a entender esto, es José, David y Jesús.
los tres en circunstancias bien complicadas, actuando conforme su identidad y no su circunstancia. Y número 3, dice, solo Dios sabe quién realmente eres. A veces ni tu padre ni tu madre se van a dar cuenta de quién realmente eres. Tristemente, a veces ni el esposo o la esposa. A David no solo lo menospreció su familia, sus hermanos, su rey, sino aún su propia esposa se avergonzó de él. Y David le contestó: no me importa, le dijo, la próxima vez, por adorar a Dios, me voy a humillar mucho más, aunque a ti te cause disgusto, le dijo. Wow. A David le importaba más qué opinaba Dios de él que lo que opinaba la gente. Por eso te digo eso, solo Dios sabe quién realmente eres. Escúchalo a Él. Dios sí sabe quién eres. Y en el cielo ya está hecho todo. La glorificación que Dios tiene para ti, la persona que Dios diseñó, en el cielo ya está hecho. Nada más que siempre hay un por mientras entre la realidad celestial y la realidad terrenal. Dios está ahí, sentado en el trono, mientras pone a sus enemigos debajo de sus pies. Y nosotros, familia, igual. Así que abraza el proceso, actúa hoy según tu identidad, porque eso hizo Thomas Alva Edison. Creyó lo que su mamá le dijo y lo cumplió. Cree hoy lo que Dios dice de ti. Y sobre todo, escucha solo la voz de Dios. Escucha solo la voz de Dios, no la voz del mundo y mucho menos la voz del enemigo. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ponte de pie.